Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 28. Estamos reflexionando y conociendo a David, guardaespaldas de Aquis, es la primera partecita del 1 hasta el 2. Y luego Saúl y la vidente de Endor. Y aquí se va desarrollando el drama que sucederá justamente con Israel, pero más, digamos, con Saúl, porque estamos hablando de las actitudes siempre de Saúl. Vaya para Saúl oñe comportan, vaya para pe ñande yararen depe oñe moina, y por otra parte también las actitudes de David. En este caso no lo encontramos aquí a David, pero al reflexionar hoy y al subrayar el capítulo 28, versículo 19, de cierta manera, ya de una manera chanfleada, ya yuina el nombre de David, porque le dice así el Señor. Dice, Yahvé entregará también a Israel junto contigo en poder de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y Yahvé también entregará en poder de los filisteos al ejército de Israel. Entonces aquí se insiste, e incluso se insiste en dos veces. Omoñepunuboico, versículo 19, de que Yahvé también entregará a Israel. Y este es un drama bastante grande, bastante interesante por otra parte, porque aveñan de ya como el autor sagrado quiere darnos a entender que la comunidad depende mucho de cada uno de nosotros. Para que funcione bien un Paraguay, hoy copona la tendo tacueraya. Hoy copona hanguaisha, ya recopona hanguaisha. Petén tendo tao valemia, y entonces, ¿de quién va a depender? Y va a depender otra de nosotros, ¿se dan cuenta? O sea que es la comunidad. La ñane vendido, la ya calculeiro y nos dejamos llevar por nuestros egoísmos y por unas actitudes muy mezquinas, evidentemente que entonces y eso es lo que el autor sagrado quiere enseñar en la Biblia. Entonces, tengo que dejar ahí de gritar y decir cualquier cosa, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la Biblia, porque muchos utilizan la Biblia más bien, como decía incluso el filósofo Carlos Marx, y que la Biblia y toda la religión es opio del pueblo ahí. Y yo estoy de acuerdo con él si es que nosotros no estudiamos y no entendemos lo que es la Biblia.
estilo protestante, se acepta mi abuelo zapucay, que Jesús te sana, cierto, pero ¿qué clase de sanación? Lo que te trae la Biblia y te trae la palabra de Dios. La nación aquí, la sanación de tu conciencia, la sanación de tu manera de pensar, la sanación especialmente de la ignorancia. Pego la mayor sanación. Porque ñande ñase no pego ya lleva ñande ñande bueno ya calcula haya ya y puro peñande ya no me cueñande peñande apetu uy ya bueno ta ña mindu uja pata va para ya pona hamba esa va ya guatar. Se dan cuenta, queridos hermanos, porque también después hay mucha demagogia dentro de la utilización de ciertos términos. Y ante, por ejemplo, Jay Purú, el famoso, no, estamos en la democracia, estamos en la democracia. Y cada uno puede hacer lo que quiere. Apenas hay pisa. La democracia significa el caminar justamente sobre los principios de una comunidad. ¿Quién es el que crea la democracia? Añandé, pero todo junto, no es yo. Ese individualismo. Eso es lo que nosotros le estamos llamando, de un aspecto moral, le estamos llamando un tremendo egoísmo. Y lo que la Biblia quiere corregir en realidad es el egoísmo. No nos quiere llevar hacia un individualismo. Entonces, continuamente está llamando para que nosotros podamos dar pasos concretos, pero hacia un trabajo de comunidad. Hacia un trabajo donde nosotros podamos, ¿verdad?, mirar lejos, hacia donde nosotros podamos hacer que las cosas funcionen. Y eso sí que va a depender de nosotros. Y siempre dependió del hombre, ¿verdad? Pero en la medida en que comienza a reflexionar, en la medida en que comienza a mirar y a entender que todo lo individual va a estar en función de lo colectivo. Todo lo que nosotros valemos, es como dice la misma palabra del Señor, ¿verdad? El Señor hará surgir entre ustedes, eso decía de Moisés, otro igual que yo, que les podrá animar, fortalecer, entusiasmar. Pero viste, siempre es ese surgir que tiene que ir en relación a esa comunidad que necesita de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos fortalece, nos da vida. Hoy nos acompaña el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 38, versículos 1 al 6, luego el versículo 21 al 22 y luego el versículo 7 y 8. En aquel tiempo, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, haz testamento porque vas a morir y no vivirás. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, acuérdate que he caminado en tu presencia con corazón sincero e íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto. Y vino la palabra del Señor a Isaías: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor Dios de David, tu padre, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, mira, añado a tus días otros 15 años, te libraré de las manos del rey de Asiria, y a ti y a toda la ciudad la protegerá. Isaías dijo: que traigan a un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure. Ezequías dijo: ¿cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor?
Esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj de sol de Acaz haré que la sombra suba los 10 grados que ha bajado. Y desandó el sol en el reloj los 10 grados que le había avanzado. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Aquí lo que Isaías le está llevando como mensaje a Ezequías. Pero la hiponavegina es la confianza también en el Señor. Ezequías llevó baitela y catumier. He trabajado tanto, Señor. Y entonces, ¿por qué ya me llega mi muerte? Y se puso a llorar amargamente, dice. El Señor ya le da y le dice el tiempo fijado. Pero sin embargo, ante esta petición es capaz de cambiar. Y 2 elementos importantes. Primero, le va a regalar 15 años más de vida, locura de su enfermedad. Y luego, otro signo muy importante, ¿cómo podré saber que eso va a suceder? Entonces, que ese reloj que ya ha pasado de 10 minutos, o llega a 10 minutos. Ambos llega, entonces la ceja hoy comandan acá. Entonces, queridos amigos, esto que escuchamos hoy en la palabra de Dios nos está diciendo lo que significa la confianza, lo que significa poner nuestra vida totalmente en manos del Señor. Esta es la enseñanza del autor sagrado, para que sigamos confiando en el Señor, para que sepamos verdaderamente que el Señor es el dueño de la historia, el Señor es el creador del universo, el Señor es el dueño de nuestra vida. Entonces, con estos milagros que suceden en la vida de los hombres, principalmente en esta narración hoy del rey Ezequías. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí. Todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan
amor eterno, llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28, en el versículo 19, que hoy subrayamos dentro de este capítulo grande, del 28, que nos habla de Samuel y la vidente de Endor. Ñande Yekua Ponamaguri, que nos había presentado y nos había dicho, Samuel dice que había muerto. Todo lo que es muerte en la Biblia significa incapacidad de mirar, incapacidad de caminar, es encontrarnos en una cierta oscuridad, la muerte, que significa la falta de movimiento, la falta de vida, la falta de principios o valores, si es que llevamos a mirarlo en un aspecto religioso formativo. Entonces dice, todo Israel asistió a los funerales y fue sepultado luego Samuel en Ramá, su ciudad. Entre tanto, Saúl había expulsado del país a nigromantes y adivinos. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Porque te presentan los dos aspectos. Primero, el hecho de que estamos sin un líder. O más no la ñan del líder. O más no peñan de tendotá. Por eso la palabra de Dios siempre es muy consciente de que dentro de toda comunidad, o imante ana llevarla o guatágina, ña ne renonde ágena. Upeaise ina vete nonde pewa. Pe o guatágina, ña ne noina. Hoy cuijina o joa ya poa ya caña de peña de la pena. Y ese es el tendotá, queridos amigos. Yo no sé si nosotros ya somos capaces de reflexionar profundamente, si somos capaces, ¿verdad?, de entender este significado bíblico, porque al final de cuentas la Biblia siempre insiste en estos mismos elementos. Elementos que nos ayudan a caminar, elementos que nos ayudan a dar pasos importantes en la vida del hombre, a dar pasos importantes en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como para decir, avejina landera pena, pea la shaya candena, peandere ya pomandera. Y bueno, así es que se le presenta a un Samuel muerto, pero se le presenta también a un Saúl que ha tomado, en este caso, buenas decisiones. Porque al hablar de la expulsión del país, dice, a nigromantes y adivinos, el autor sagrado está queriendo confirmar al pueblo, confirmar a la gente que Saúl había obrado bien, había actuado bien con esta expulsión, dice, con esa prohibición de los nigromantes. Incluso en la continuación de la reflexión posterior vamos a encontrar en el diálogo ya de Saúl con la nigromante, porque en su propia ley que él había hecho, ahí llegó en contra de su misma ley, ¿verdad?, de la prohibición de los nigromantes. Sin embargo, también ahí nos mostraba
entre comillas, que hasta esa que era nigromante estaba obedeciendo las órdenes de Saúl. ¿Cómo decir? Vaya pionde, la tendotágina lleva, vaya la de la neígina pe, nene tan en donde ve. Ahí vas a vender la de monda, ahí vas a vender la de yapu, ahí vas a vender la de yapógina de acuerdo a tus intereses. Qué espectacular esto, ¿verdad? Porque esto nos está demostrando la realidad también de nuestra sociedad. La realidad que nosotros vivimos en el día a día. O sea que cuando hay de hace 2000, 3000 o 4000 años atrás, lleva ñonte, sino que también esa misma realidad se vuelve a repetir en el hombre. Tenemos que mirar cuáles son estas actitudes de Saúl. Y en este caso decíamos de la nigromante, porque la nigromante dependía de esa actividad. Veamos la función. La olla pocuaya. Saúl, sin embargo, tenía otra función, la de ordenar, la de organizar. Bueno, él cae y va contra lo mismo que él había ordenado. Y sin embargo, en ese diálogo, cuando se encuentra, porque Saúl dice que se disfraza y va a visitarle, le llevan hasta este lugar. En el versículo 9 decía que esta nigromante respondió, sabes muy bien lo que ha hecho Saúl. Saúl entonces está totalmente disfrazado. Ella en ese momento no le está reconociendo. Pero al decir esto, poner en boca de esta nigromante, sabes muy bien lo que ha hecho Saúl, que ha suprimido del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me pones una trampa? Para hacerme morir. Es decir, que esta mujer, entre comillas, ignorante, que no está al frente, pero que ha escuchado que existe una norma y que eso está prohibido, que eso se llegó a una prohibición del mismo rey, Saúl, ella entonces está obedeciendo. Obedece y nada. Por causa del mismo rey que había suprimido, ahora ella de nuevo tendrá que poner en práctica, ¿verdad? Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar. Justamente lo contrario de lo que vos tenés que defender a capa y espada. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cristalina y contagiante.
Héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Es el más que buena. Cada sábado del 13 de julio al 26 de octubre, los museos vaticanos organizarán visitas especiales al pulmón verde del Vaticano, sus jardines. Serán visitas dirigidas a familias con hijos de entre los 6 y los 12 años. De hecho, los pequeños serán los protagonistas porque la idea es organizar para ellos un recorrido que mezcle naturaleza, fe y arte. Lógicamente, el recorrido prevé pasar por algunos lugares históricos de los jardines, desde los lugares preferidos de papas como Benedicto XVI hasta la Casina Pío IV, el edificio del siglo XVI que hoy es la sede de varios departamentos del Vaticano. El nombre de la iniciativa es Capturar la Naturaleza y las visitas se están organizando en inglés e italiano. La duración prevista es de 2 horas y además las familias también podrán visitar los museos vaticanos. El precio de la entrada es de 4 euros para los niños y 20 para los adultos, más gastos por auriculares y el servicio de guía turística. Aproximadamente un padre y un hijo podrían gastar entre los 24 y los 40 euros aproximadamente. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo.
dijiste que con ellos por siempre ibas a estar, y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el mar y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 28 del primer libro de Samuel. El versículo 19 hoy subrayamos en que Yahvé entregará también a Israel junto contigo en poder de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y Yahvé también entregará en poder de los filisteos al ejército de Israel. Se dan cuenta que tanto al comienzo, cuando se abre este paréntesis y cuando se vuelve a cerrar, insiste siempre en que Yahvé entregará a Israel. Yahvé entregará a Israel. Aquí ya nos está llamando no simplemente a mirar la actitud de Saúl, porque esta mañana estamos ya esa cualle bamba esa guabajina coñane tendo tanda ye oía peñane no debe. O sea, Saúl, que está haciendo todo lo contrario, incluso de algo que él mismo había dicho. Es como cuando sucede también en nuestras naciones, ¿verdad? Ñandella es bueno, no sé, basta de corrupción, vamos a ir contra la corrupción y así, ¿verdad? Todas las propagandas, con la propaganda política, al final de cuentas, cuando estamos en la situación en que tenemos que tomar las decisiones y hay presiones por todas partes, ¿verdad? De otros intereses comerciales, intereses de dinero, intereses mezquinos, egoístas. Entonces, y esto es lo que el autor sagrado hoy nos está queriendo mostrar. Por eso yo les dije varias veces con este estudio bíblico tan interesante del primer libro de Samuel, que este es un libro de política, habla de política, o sea, cómo tenemos que llevar adelante una sociedad, cómo tenemos que llevar adelante la comunidad. Por ende, después tenemos que decir cómo tenemos que llevar adelante nuestro país, y así sucesivamente. Y al mismo tiempo, evidentemente, si habla de esto, cómo gobernar, entonces es exclusivamente para los políticos, para los reyes, para los presidentes, ministros, diputados, cuánto. Y evidentemente que también después, en una escala menor,
pero todos somos, de cierta manera, entre comillas, reyes en nuestra comunidad, en nuestra casa. Tenemos responsabilidades para poder dirigir y apoponar peñanderapea lleva el camino que nos lleva a la humanización. Porque mucha gente, lastimosamente dentro de la ignorancia, piensa que no hay que tener religión, que la religión no sirve para nada, bla, bla, que la religión. Y sin embargo no sabemos que la religión es religarte, unirte y buscar y entender tu propia esencia. Eso es la religión. El problema es que hemos desvirtuado, hemos dejado a un plano tan bajo el aspecto reflexivo de la religión que nosotros nos pensamos dioses, todopoderosos. Pensamos que somos nosotros quienes tenemos humanamente la solución de las cosas. Ando peche. Las consecuencias que ahora estamos leyendo en este versículo 19, porque aquí te habla de consecuencia de lo que va a suceder. Yahvé, le dice luego directamente, entregará también a Israel. En el versículo anterior, en el 17, Yahvé dio cumplimiento a lo que te predijo a través de mí. ¿Qué había predicho? Yahvé arranca el reino de tus manos. Primero le está diciendo a Saúl, dende ella comporta ponay, dende ella poponay la ella pobaná. Entonces, dende Yara, Pesha, no continúa se ve y manden 10. ¿Y por qué? Y porque Yahvé aire la ella pobaná. Sudor de perro de balde, y la gente la otra posición, quiere decir que la ya pueden andar vale, no estás ayudando. Entonces por eso le dice a Saúl, Yahvé mismo te arrancará de tus manos, hoy pe atan de ahí, pero me evacue de haoyero viagori o calculacuri landere ya poponajata, y tenías las actitudes y las riquezas como para que vos puedas hacer bien. Pero quiere decir que ne acame, ne reflexión, y en tu forma de ser, por tu egoísmo, no fuiste capaz vos de llevar adelante bien al pueblo, a la gente, a la comunidad. Y por lo tanto, arranca el reino de tus manos. Arranca el reino de tus manos. Y se lo va a dar a otro. Y aquí entra lo que les dije hace rato, el mismo nombre de David. Por eso, por no haber obedecido a Yahvé, por no haber ejecutado su ardiente cólera contra Amalek, hoy Yahvé hace esto contigo. Han de causa a él, de lo individual, a todo el grupo, que es Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras que Acab y su mayordomo Abdías buscaban pastos para sus semovientes que se morían de sed a causa de la sequía que azotaba a Israel desde hacía 3 años, el profeta Elías, por orden de Dios, acudió ante el rey y lo retó a él y a sus 450 profetas para que mediante el sacrificio de un novillo por cada bando, Yahvé o Baal, hicieran llover fuego sobre el heral respectivo para demostrar cuál de los dos era el Dios verdadero. Acab aceptó el desafío y reunió a todo el pueblo en el monte Carmelo. Entonces los augures reales erigieron un túmulo sobre el que depositaron su torillo descuartizado, danzaron en torno a la ofrenda, se desgañitaron invocando a su Dios sin que nada ocurriera.
Y cuando al mediar la tarde cayeron rendidos y se dieron por vencidos, Elías tomó 12 piedras que representaban a las tribus de Israel. Construyó con ellas su altar y en él colocó al becerro ya destazado e hizo que alrededor se cavara una zanja y sobre la leña se vertiera tanta agua que la acequia se llenó. Y a continuación el profeta dijo: respóndeme, Señor, respóndeme, y que sepa este pueblo que tú eres el Señor, el verdadero Dios, y así se convertirá de corazón. Entonces, dicen los versículos 38 y 39 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes: cayó fuego del Señor y devoró el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. El pueblo, al ver esto, cayó rostro en tierra y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Al cabo de un rato la esperada lluvia se descargó generosamente y reverdeció a Israel. El profeta Elías, nacido al final del siglo X a.C., fue escogido por Dios para enfrentar al rey Acab, uno de los monarcas más malvados de la historia de Israel, casado con la perversa y cruel Jezabel, hija del rey de Sidón, que le impuso a los israelitas el culto al dios Baal. Y ante él debutó diciéndole: vive el Señor Dios de Israel, a cuyo servicio estoy. En estos 2 años no habrá lluvia ni rocío mientras yo no lo diga. Y a continuación, para preservar su vida, Dios le ordenó que se refugiara en el torrente de Kerit, en el que los cuervos le traían por la mañana pan y carne por la tarde. Pero al cabo de algún tiempo el manantial se secó y entonces, por mandato divino, viajó a Sarepta, en donde fue acogido por una viuda a la que pidió pan y ella le dio el único que tenía. Pero de ahí en adelante jamás le faltó trigo y aceite. Más adelante le resucitó a su hijo y 3 años después el Señor envió a Elías a demostrarle a Acab y a su pueblo quién era el Dios verdadero, lo cual quedó refrendado con la lluvia de fuego que Yahvé hizo caer sobre el altar de su ofrenda. Este resultado, que le costó la vida a los 450 sacerdotes del dios fenicio, desató la ira de Jezabel y por eso Elías tuvo que huir al desierto. Tras una larga jornada, San Elías cayó exhausto, según la Biblia, bajo una retama, que es un arbusto pequeño pero frondoso, y lamentando su suerte se quedó dormido. De ese sueño lo despertó un ángel que le dio alimento suficiente como para atravesar en 40 días el desierto hasta llegar a una cueva en el monte Horeb. Y allí Yahvé le dijo: sal y quédate de pie en la montaña ante la presencia del Señor. Y aunque se desencadenaron un violento vendaval, un aterrador terremoto y más tarde un voraz fuego, en ninguno de estos fenómenos estaba Dios. Pero enseguida sopló una ligera brisa en la que sí se manifestó suavemente. Y le ordenó que fuera a Damasco a coronar a los nuevos reyes de Siria e Israel y a ungir a su sucesor Eliseo, quien lo acompañó en la parte final de su misión, que concluyó por mandato divino después de atravesar a pie el Jordán, cuyas aguas se separaron tras ser tocadas por su manto. Y luego dice el versículo 11 del segundo capítulo del segundo libro de los Reyes: un carro de fuego con caballos de fuego pasó entre los dos, y Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Por eso hoy, 19 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Elías que nos enseñe a escuchar la voz de Dios en el susurro del viento. Esta óptica lleva más de 50 años en una concurrida calle turística de Roma. Puede parecer un negocio como cualquier otro, salvo que entre sus clientes se incluye el Papa Francisco. Tenemos esta amistad, esta estima. Soy muy afortunado porque quizá la palabra amigo sea un poco fuerte, pero tener esa confianza con su santidad es algo maravilloso por lo que doy gracias al Señor. Hace casi una década el secretario del Papa pidió a Alessandro que reparara las gafas de Francisco y a partir de ahí empezó esta relación única. Hasta en 2 ocasiones el pontífice ha salido de los muros del Vaticano para acudir a una cita en la óptica.
Es un personaje realmente único. Siempre le he llamado el padre del mundo. No es el papa, es el padre del mundo, porque nos quiere a todos y, en mi opinión, tiene su propia manera de mostrar afecto hacia todo y hacia todos. La relación de la familia con el Vaticano se remonta ya a antes de Francisco. Alessandro y su hijo Luca tuvieron la oportunidad de cuidar de la vista de otros dos papas, de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. El Papa Wojtyła tenía un defecto un tanto peculiar, en el sentido de que era ambliopía, es decir, un ojo era hipermétrope y el otro miope, por lo que al final era un lío para las gafas. La óptica Spiezia ha recorrido un largo camino desde que Alessandro la abrió en 1997, de contar con la confianza de 3 papas hasta también fabricar gafas para directores de cine italiano como Federico Fellini. Quédate junto a mí, abraza mi ser. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón. Espíritu Santo, ven, en mi alma te dejo hacer tu santa voluntad para poder caminar en mi debilidad, tu fuerza central, con toda seguridad mi fe fortalecerá. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón. Mi pobre Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Hoy el versículo 29 está siendo subrayado: Yahvé entregará también a Israel junto contigo en poder de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y Yahvé también entregará en poder de los filisteos al ejército de Israel. O insistí hoy. Primera parte insistió mucho que en den de Yapo y la acuenden den obediente de Remosarambire y Cualcá lleva entero este pendente más llevan de la gran salvador de la comunidad de Yapota de todo un poco andere complicada lleva las normas, las reglas de acuerdo a los valores y principios de una humanidad que nos ayuda a hacer crecer la comunidad. Pero ibas a ver con esta manera bebé Saúl. ¿Cuánto tiempo ya que estás al frente? Pero ibas a ver al contrario, le perseguiste a los que podrían ayudar. Y entre ellos estaba el mismo David, ¿verdad? Persecución. Eres preocupado en perseguir o en querer exiliar prácticamente, porque le está exiliando, le está empujando a que salgan fuera. Incluso David tuvo que ir con el rey Kish, ¿verdad? Akish tuvo que ir ahí a buscar y a reunir a sus tropas ahí porque había alguien que le defendiese, ¿verdad? Jamás vio lo defender a la población, pero a la población que defendía a su ley tendota, pero o sea, el que fue elegido para estar al frente de una nación es para que busque organizar la nación, pero no busque organizar los grupitos. Cuando hoy la escala y grupo peruana, el grupo, cuando ya hoy el grupo fulano, el grupo tal, de acuerdo a los apellidos, de acuerdo a los que tienen, ¿verdad? Ahí y van acumulando las riquezas, olvidándose de lo esencial y fundamental, cómo hacer trabajar los bienes que Dios nos ha dado, que Dios ha dado a la humanidad, para que el hombre, es decir, la humanidad, pueda salir adelante y pueda caminar. Ese fue el objetivo. Y esa vocación y ese regalo que nosotros recibimos de parte de Dios es para que nosotros nos pongamos dentro de esa comunidad, porque esa cualidad y riqueza solamente la tenemos nosotros, y la explotemos a favor de la comunidad. Somos nosotros, y por eso cada uno es una pieza clave, una pieza esencial y fundamental. Si uno de nosotros no está cumpliendo esa misión, ¿qué es lo que está haciendo? Y está destruyendo ese gran tejido. Yo recuerdo que los obispos del Paraguay en 1979 habían escrito este documento tan importante sobre la moral, ¿verdad? Y ellos decían que los tejidos de la moral de nuestra nación, y quiere decir que nos estaba cumpliendo, no es que se estaba asumiendo. Cada uno pues tiene que asumir su responsabilidad. Cuando hablan de los tejidos, por eso que es una expresión muy acertada y muy buena que han reflexionado nuestros obispos en ese tiempo, diciendo los tejidos de nuestra moral. Entonces ellos veían que estaba comenzando, ¿verdad?, a deteriorarse, a agujerearse. Pero con la ñan de obispo, cuela o reflexiona a mí, no lleva menes y tamaño de ahí, o solo para el tema que tú con anda de macu y pante, sino que apeo yekama o yerama o soro con anga tu ya nambrema hoy. Estamos bastante mal en el aspecto de la conciencia. O sea, parece que no llegamos a discernir lo que está bien y lo que está mal. Parece que la fuerza, ¿verdad?, del egoísmo hace que nosotros miremos y todo va bien de acuerdo a nuestra necesidad. La ojola de contra, entonces, ya cualquier cosa más en bocapu, cualquier cosa más en yapo, con tal de que yo no pierda esos privilegios o mis privilegios, sabiendo bien que estoy destruyendo ese tejido moral de la nación. El tejido es esencial que esté bien unido. Una vez que va perdiendo fuerza. Y una vez que va perdiendo fuerza, eso se va pasando más y más y más. Y todo se va debilitando.
y llega un momento en el cual osoropaite. Aquí por eso le está diciendo directamente, Yahvé entregará también. Primero vos, porque vos sos responsable de tu propia vida y vos sos responsable de asumir tus responsabilidades. Pero por otra parte dice, también le va a destruir y entregará a Israel, junto contigo en poder de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y Yahvé entregará en poder de los filisteos al ejército de Israel. ¿Cómo insiste esto de que Yahvé va a entregar por tu culpa? Porque ñande le lleva para que la comunidad funcione bien. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.